a nuestra Madre Santísima, nuestra Reina y Señora, que nos ama, nos protege con su manto de amor y nos mantiene siempre en el seguro refugio de su inmaculado corazón. Ahí estamos seguros, confiados y abandonados como ella a la adorabilísima, perfecta, santa voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Tomen su asiento. Y antes de contar algo de mi testimonio, algunos de ustedes, al terminar la reflexión, se acercaron aquí y me decían que nunca habían comprendido con tanta claridad la importancia de sacrificarle a Dios, de ofrecerle a Dios nuestro Isaac. Y es verdad, para muchos ese Isaac que le debe ofrecer a Dios es el odio. ¿Cuántas personas viven odiando? No son capaces de perdonar y son infelices. Tienen el corazón lleno de amargura. Y al no perdonar y llenarse de amargura, van perdiendo su capacidad de asombro. Y ya nada de esta vida les llena, les da felicidad, porque su corazón está endurecido. Pues es precisamente ese Isaac que le debes ofrecer a Dios. Tu odio, tu resentimiento, tu resequedad, tu amargura, tu soledad, que te ha hecho infeliz. Que la luz de la palabra les ayude a dar ese paso decisivo, firme en sus vidas. Y que nuestra Madre Santísima nos ayude en ese proceso de irnos ofrendando, sacrificando todas las áreas de nuestra vida a Dios. Yo también tuve que sacrificar mi Isaac, porque desde niño yo tenía un sueño, una pasión, y esa pasión que fui alimentando desde niño se empezó a convertir en mi ídolo, en mi Dios, en mi vida. Qué terrible, ¿no? Que algo que no es Dios se convierta en tu Dios y en tu vida, en tu pasión. Y yo nada más soñaba con eso, no podía pensar en otra cosa, era mi vida, era mi todo. Y como muchos niños de mi edad, lo único que queríamos era ser jugadores de fútbol, soccer profesional. Y esa era nuestra vida. Y no hacíamos otra cosa más que eso. Entonces ese Isaac creció en mí. Entonces yo empecé a avanzar hasta llegar a las fuerzas juveniles. Y yo estaba a un paso de ser jugador profesional. Y ese era mi sueño y mi pasión y mi vida. Pero yo no lo entendía. Para mí ese era mi Isaac. Hasta que un día el Señor me lo pidió. Y mis hermanos y mis amigos me decían: estás loco, estás a un paso de ser jugador profesional. Desde niño has venido practicándolo y jugándolo y has vencido todos los obstáculos. ¿Cómo es que estás a un punto y tú te retractas? Lo que ellos no sabían es que ese Isaac había muerto, ya no me importaba.
Con esto no quiero decir que el fútbol sea malo, ni el deporte, es bueno, pero cuando se hace una obsesión, cuando se hace un ídolo, cualquier cosa es mala, ¿sí o no? Hasta una persona, el trabajo, el dinero, los placeres se pueden convertir en obsesiones. Con esto no quiere decir que el dinero es malo. El dinero ni es bueno ni es malo, es neutral. Depende del uso que tú le des. ¿Queda esto claro? ¿El alcohol es malo? Tampoco. Depende del uso que tú le des. ¿Sí o no? ¿El Señor tomaba vino? Sí, pero con moderación. ¿La comida es buena o es mala? También es neutral. Si caes en los excesos de la comida, ¿te puedes enfermar? Sí, todo exceso vicioso es malo, aunque lo que estés comiendo sea bueno. ¿Queda esto claro? ¿Una amistad bonita se puede transformar en algo enfermizo? Sí, también, claro. Incluso el matrimonio, ¿no hay esposos que se aman increíblemente y terminan odiándose? Porque se apartaron de la voluntad de Dios, se salieron del plan divino. Entonces, yo tenía 16 años, era un pequeño, ¿verdad? Y así mi vida se empezó a desviar, porque las amistades, a pesar de que yo estaba en el fútbol y era mi pasión predominante, mi sueño y mi Dios, por otro lado, los amigos pues van jalando a uno por caminos que no están bien. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria, que aquí tengo entendido que son los 12 años del colegio, allá se divide en 3 partes: primaria, secundaria y prepa. Aquí son los 12 años del colegio, ¿verdad? Entonces yo estaba a la mitad. Y uno cuando está en esa edad cree que se puede comer el mundo, ¿cierto? Y nada te detiene. Pero mi mamá estaba preocupada y mi hermano también. Mi hermano Paco, que éramos muy cercanos, él me aconsejaba, pero yo no le escuchaba. En aquel entonces había una organización de estudiantes que se llamaba Federación de Estudiantes de Guadalajara. Pero esa federación de estudiantes estaba llena de maleantes, ¿sí? Y tenían mucho poder político en las universidades. Entonces ellos en el colegio juvenil, ellos ponían un presidente que era el representante de esa federación, que hacía muchos desmanes. Y como estaba conformada por muchos jóvenes varones, pues se dedicaban a delinquir. Entonces los que pertenecían a esa federación eran como temerarios que se hacían respetar. Y si tú decías yo soy de la federación de estudiantes, todos te temían, porque era como una especie de mafia muy pervertida y corrupta, donde lo que importaba era el poder, el dinero, y ahí los estudiantes se corrompían y te enseñaban a robar. Incluso se organizaban brigadas de esa federación y robaban carros, robaban autos, camiones, se metían a las tiendas departamentales y ni la policía los podía tocar. ¿Entienden? Más que una federación de estudiantes, ¿qué parecía? Una banda terrible de violencia, destrucción, robo, poder, dinero, fama, honores, prestigios. Y tenía mucha injerencia sobre el gobierno. Y todos sabían que cuando llegaban los estudiantes de esa federación, nadie se podía meter, ni la policía,
Por eso ellos podían hacer lo que querían. Además, si tú estabas estudiando y los maestros sabían que tú pertenecías a esa federación, ya no te tocaban y tus calificaciones eran puro 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¿Queda esto claro? Y por el hecho de pertenecer a esa federación, tú decidías si ibas o no a clases. Y si no ibas a clases nunca y ni presentabas ningún examen, el maestro estaba obligado a ponerte 10. Porque si ese maestro no obedecía, ¿qué pasaba? Cuando salía del plantel, su carro ya no estaba. ¿Queda esto claro? Y si ese maestro se portaba mal, iban al domicilio. Entonces los maestros estaban amenazados. Entonces, para no tener problemas, a todos los que pertenecían a esa federación, puros 10. Es más, te decían, si quiere no se presente, usted ya tiene 10. Pero eso, ¿cómo perjudicaba a los jóvenes? Terriblemente. Porque esa federación, ¿qué estaba creando? Delincuentes. ¿Queda esto claro? De federación de estudiantes no tenía más que el nombre, pero la acción era terrible. Entonces, además del fútbol, tenía otra pasión. Nunca son buenas las pasiones, ¿verdad? También me gustaba el box. Incluso ya me querían hacer boxeador también profesional. Entonces yo andaba con mis guantes y creábamos rines y apostábamos en el box callejero. ¿Pueden imaginarme ahí en el box? Y era tan bueno que me ponían con los mayores y a todos me los zumbaba en el box. Era muy bueno para el box. ¿Qué quieren que haga? Hubiera sido a lo mejor un buen boxeador profesional, ¿verdad? Pero no era mi camino. Pero yo decía, si no es el fútbol, es el box. Entonces yo ya tenía fama de boxeador y me decían Rocky. Imagínense nada más. Entonces se juntaban los barrios, montábamos rines y a ver quién vencía a Rocky. Entonces me ponían a unos gigantones y me los zumbaba. Entonces me decían, es que tú tienes ya dos deportes, o el box, puede ser un buen pugilista o un jugador profesional. Y yo dije, bueno, los dos, vamos a ver cuál logro primero. Entonces tenía una tercera pasión que tampoco era buena. Era jugador de vencidas. ¿Saben lo que son las vencidas, no? ¿No saben lo que son las vencidas? Ahorita vamos a jugar aquí vencidas. Entonces yo tenía muchos retadores y ya también era famoso en las vencidas y ya apostaban mucho dinero en las vencidas. Y yo jugaba nada más por placer. Yo nada más veía correr el dinero. Entonces se juntaban y jugando vencidas, boxeando y en el fútbol. Entonces me decían mis amigos, bueno, tu vida ya está hecha. O puedes vivir de las vencidas, que se mueve mucho dinero, o del fútbol o del box. Y yo feliz alimentaba esas tres pasiones. Entonces los de esa federación me echaron el ojo. ¿Sí? Bueno, este puede ser un buen líder para la federación. Además es Rocky, juega vencidas, juega fútbol, es buen boxeador, sabe pelear, pues queremos uno de esos en la federación. Entonces yo estaba estudiando y llegan los de esa federación, que yo les tenía miedo, porque se oían cosas terribles. Pero cuando llegaron, me citan en la cafetería, los veo muy amables, se portan muy corteses y me ofrecen ser el presidente del plantel estudiantil donde yo estudiaba. Y me dicen, mira, tú nada más dinos sí, tu Cardex ya tiene puros 10, ya hablamos con el director, los maestros ya están enterados, te queremos como presidente de este plantel, tu vida ya está hecha, vas a venir a nuestras juntas, nosotros vamos a venir por ti en carros, te vamos a llevar, te vamos a traer, te llevamos a tu domicilio, tú nada más déjate llevar.
Queremos que seas un líder nuestro. Bueno, imagínate a los 16 años, te pintan así el panorama. ¿Qué dices? Pues sí, me interesa. Además te va a ir muy bien económicamente, vas a tener mucho poder, ya nadie te va a poder tocar. Y mi hermano me decía, no, no te metas, mira que esto. Y mi mamá preocupada, y yo, no, yo voy a marcar mis límites. Uno dice eso, ¿verdad? Pero hay un dicho: el que entre lobos anda, aullar se enseña. Porque el ambiente, las amistades jalan. Y ahí se movía mucha droga. Pero como yo era muy deportista, yo cuidaba ese aspecto. Decía, no, porque si quiero ser boxeador o si quiero ser futbolista y quiero seguir ganando en las vencidas, debo seguir siendo muy correcto. Al principio uno piensa así. Entonces yo me enrolo malamente en ese comité estudiantil de la federación y pues empiezo a ver todo lo que se manejaba por dentro. Pero son como mafias que te van jalando. Entonces me hice de muchos enemigos. Como yo era Rocky, donde había un pleito, ¿a quién mandaban? Pues a Rocky, ¿verdad? Entonces pues yo dije, ¿qué hice? Estos me están utilizando y esto yo no lo quiero, pero no es tan fácil salir. Entonces yo cuando decía, si me salgo va a pasar esto y va a haber represalias, y ya estaba amenazado y ya conocían a mi familia y mi domicilio, tú dices, Dios mío, ¿qué hice? Pero en ese momento yo no conocía al Señor. Entonces mi mamá, preocupada, al ver que yo ya iba por mal camino, a pesar de que seguía en el box y seguía en el fútbol y seguía en las vencidas, ¿cómo iban mis estudios? Mal, porque yo ya tenía todo arreglado ahí. Entonces mi madre habla con el sacerdote de la parroquia y le dice, es que mi hijo ya va por mal camino y no sé cómo rescatarlo. ¿Quién es tu hijo? Pues tal. Mándamelo. Va a haber un retiro para jóvenes aquí en la parroquia de 3 días. Aquí lo quiero. Imagínense, yo en ese ambiente de la federación, ¿qué hace un joven en un ambiente así, viernes, sábado y domingo? Estás en la calle todo el tiempo. Lo que menos uno conoce es su casa. Entonces me llama mi madre y me dice, vas a ir este fin de semana a este retiro y no hay vuelta atrás. Y mi hermano ahí, sí, vas a ir. Entonces yo vi que toda la familia se unificó y todos me decían, estaban preocupados. Entonces les dije, no, a mí no me importa eso, yo ya tengo trazada mi vida, yo ya encontré lo que quería, esta es mi pasión, esto es lo que me llena, esas cosas de Dios no me importan. Clásico adolescente rebelde. ¿Verdad que abundan muchos de esos? Entonces mi madre comenzó a llorar. Mira, hijo, entiende, ese camino que has elegido, ibas tan bien en tu deporte, pero ¿por qué te mezclaste con estos? No, mamá, no se preocupe, son mis amigos, ellos me quieren. Uno dice eso, ¿no? Te quieren utilizar, no te quieren de corazón, pero tú no ves eso, porque es un manipuleo desde arriba. Y tú te dejas llevar y eso es lo peor. Entonces yo ya sentía que estaba en un momento crítico en mi vida por tantos enemigos que tenía. Imagínense, yo ya no podía salir del plantel estudiantil solo. El director me tenía que subir a su carro, me tenía que sacar muchas cuadras del lugar para conectarme con mis amigos, porque afuera estaban los enemigos ya esperándome. ¿Se dan cuenta cómo uno se llena de enemigos sin darse cuenta? Entonces el director preocupado me decía, muchacho, te van a matar. ¿Qué has hecho? Ibas bien. Salte de esa mugre de muchachos que te están maleando. No, director, son buenos. Buenos para nada, son maleantes. Te están echando a perder. Y el director y los maestros me cuidaban porque a veces se brincaban adentro y entraban al salón, pero ahí estaban ya los maestros y el director. Cuando yo vi eso dije, Dios mío,
¿qué he hecho? Me he llenado de enemigos. Entonces mi madre se puso bien firme y prácticamente me obligó, pero me obligó. Entonces le dije, mire mamá, voy a ir, pero si el primer momento del viernes no me gusta, me voy a salir. Sí, ve, y si no te gusta, te sales. Entonces el retiro empezaba a las 5 de la tarde, fíjense. Entonces mi mamá me dice, yo también voy a ir. No, ¿cómo cree? Qué vergüenza, que me vean mis amigos que mi mamá va conmigo al retiro. No, eso sí no, yo me voy primero, usted llega más tarde. Entonces ahí voy caminando, llego y oh sorpresa, no había nada. Y dije, ya me salvé. No hay nada, está cerrado, la casa pastoral vacía, no había nadie. Entonces dije, bueno, dijeron que a las 5, son las 5:10 y aquí no hay nadie. Entonces yo ya me iba saliendo y entra una muchacha que venía corriendo y era una de las organizadoras. Y me dice, ay, qué bueno que te veo, ayúdame a sacar mesas y sillas. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo no vine a cargar mesas ni sillas. Y la muchacha solo me daba órdenes. Y yo bien enojado decía, ¿y esta qué le pasa? ¿Que no sabe que yo soy Rocky? ¿Que no sabe quién soy? Y esta muchacha que no me conocía, ándale y tráeme aquella mesa y ve por la silla y saca los garrafones de agua del carro y tráete los gafés. Yo decía, bueno, ¿y por qué le estoy obedeciendo a esta muchacha? Además yo ya me iba. Digo, no, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Yo venía a un retiro, pero veo que no hay nada. No, dice, yo soy la organizadora y qué bueno que Dios te puso aquí para que me ayudes. Dije, pero ¿qué es esto? Yo no vine a esto. Pues el caso es que me puso a montar sillas, mesas, gafet, sacar la cafetera, los garrafones. Y yo dije, ándale pues. Y luego ya empieza a llegar la gente. ¿Y cuál es la sorpresa? Que eran puros ancianos. Entonces yo le dije a la muchacha, oye, a mí mi mamá me dijo que era un retiro de jóvenes y que iban a venir muchos chicos y chicas, y yo veo aquí una fila de puros ancianos. Dice, no, no es de jóvenes. ¿Cómo que no? Entonces yo ya me voy. Dice, no, pero usted también puede participar con los ancianos. Dije, no, yo no voy a estar en un retiro de ancianos. No, venga. Me agarra, me pone mi gafet, me registra ella y me dice, pásese. Era como una sargento, de verdad. Y yo decía, esta mandona, ¿de dónde salió? O sea, estaba tan firme que me daba puras órdenes así con su dedito, métase, como una mamá regañona. Yo dije, bueno, pues ya me metí, me fui atrás, enojado. Dije, ahorita me salgo. El caso es que era un salón grande, casi como este, y estaba lleno de pura gente adulta, todo. Yo dije, me engañaron. Soy el único joven. ¿Qué voy a hacer aquí encerrado 3 días con ancianos? Mi mamá me mintió. Y al rato veo entrar a mi mamá también. Híjoles. Y ya me ve y me saluda. No, yo no quería ni que me vieran que mi mamá me saludaba, ¿no? Y yo le decía con el dedito, váyase adelante, yo atrás, o sea, que no sepan que aquí está mi mamá. Entonces yo estaba atrás enojado. Dije, me engañaron. Cuando veo que 2 mamás literal traían de la oreja así a 2 de mis amigos, se habían puesto de acuerdo las señoras. Entonces yo cuando veo esa escena me empecé a carcajear y dije, de aquí soy, aquí nos la vamos a pasar bien. Traen a 2 de mis amigos. Entonces me ven avergonzados de que la mamá los llevaba de la oreja, diciendo todas las malas palabras que se pueden imaginar. Les dije, vénganse aquí, no se apuren, les vamos a hacer un escándalo. Se van a arrepentir de habernos traído. Entonces empezamos a aventar las bancas, empezamos a gritar. El caso es que al final, en la barra última de atrás, éramos 12 jóvenes. Y todos nos conocíamos. Y todos éramos de la misma calaña. Y todos andábamos en el mal camino. Y dijimos, no saben lo que metieron estos ancianos.
les va a ir mal. Imagínense, hacíamos bolas de papel y se las aventábamos en la cabeza a los pobres ancianos, que nada más miraban y se volteaban porque decían, estos quién sabe quiénes son. Entonces la gente decía, guarden silencio, nosotros más gritábamos. Estábamos así, fíjense, riéndonos, burlándonos, enojados, diciendo malas palabras, aventando basura, haciendo ruido, moviendo las bancas, golpeando las puertas. Y de pronto, por la puerta lateral, entra un joven que traía un libro. Créanme, Dios es testigo. Los jóvenes que estábamos ahí no sabíamos nada de nada. Nosotros no sabíamos a qué íbamos. Nadie nos explicó de qué se trataba ese retiro. No conocíamos la Biblia. De pronto este joven se para al frente. Yo estaba sentado en un banco justo en el pasillo. En cuanto entra este joven con ese libro que no sabíamos qué era un silencio total. Y este joven se para en el centro con ese libro en el pecho y se nos queda viendo. Cuando sentimos la mirada de ese joven, nos paralizamos y todos nos volteamos a ver como diciendo, ¿quién es? Pero en ese momento algo ocurrió. Ya no nos movimos, nos quedamos serios. Entonces ese joven nos mira fijamente, se da la vuelta, sube al estrado, abre aquel libro y lo empieza a leer. Cuando ese muchacho, que era mayor que nosotros, empieza a leer ese libro, inmediatamente, en acto, ¡pum!, suelo. Yo caí al suelo. ¿Qué estaba leyendo? Yo no sabía. Cuando aquel muchacho empieza a leer, yo me desvanezco. Y como aquel muchacho seguía leyendo aquel libro, yo sentía en mi pecho un dolor que yo decía, ¿qué es esto? Yo no entendía nada. Yo solo estaba tirado en el piso. El dolor era más grande, pero no era un dolor físico. Era un dolor como del alma que yo nunca había sentido. Y en ese momento parecía que a mi mente pasaba mi pecado. Y sentía un arrepentimiento y un dolor que yo comencé a llorar. Pero yo decía, ¿cómo? Rocky llorando, Rocky no llora. ¿Se acuerdan que yo era Rocky, no? Y yo decía, no. Y yo empecé a luchar y yo no quería abrir los ojos, porque yo decía, si miro a derecha y miro a izquierda, mis compañeros se van a estar burlando. Y yo quería levantarme y no podía. Quería dejar de llorar y más lloraba. No sé si les ha pasado eso. Pero yo estaba ahí tirado, llorando como un niño, sintiendo un dolor en el pecho, arrepentido y una presencia de Cristo que yo no podía entender. Aquel joven siguió hablando durante 1 hora. Si tú me preguntas de qué habló, yo no me acuerdo. Yo solo oía que él leía ese libro y yo más me refundía, más tirado, más aplastado, aniquilado completamente. Cuando yo hago un esfuerzo y luego abrí mis ojos y miro a la derecha y miro a la izquierda, veo que mis compañeros están igual. Todos en el suelo llorando. Y digo, ¿qué es esto? Y luego yo miraba a los ancianos y todos sentados normal. Nadie lloraba, nadie se movía. Y sin embargo acá los chicos tirados en el piso llorando. ¿No les parece algo extraño? Nosotros no entendíamos nada, no sabíamos nada. Simplemente era un dolor y una presencia de Jesús y luego un calor increíble. Acabó ese joven, se fue, entró un segundo joven, predicó durante otra hora y nosotros ¿dónde estábamos? En el suelo igual, noqueados. Y no nos podíamos levantar.
Y yo me acuerdo que llegó un sacerdote con un equipo de muchachos y se inclinaban sobre nosotros, nos imponían las manos y oraban. Y cuando ellos hacían eso, no hombre, la presencia de Jesús era más fuerte y el calor aumentaba. Entonces termina ese segundo predicador y se va y termina el retiro de ese primer día. Entonces no era de quedarse a dormir, había que ir a casa y al día siguiente regresar con alimentos para toda la jornada del sábado. ¿Y qué ocurre? Pues se vació el salón. ¿Y quiénes eran las únicas personas que estaban ahí? Las mamás de todos esos chicos que estábamos tirados en el piso. Entonces yo abrí mis ojos y vi a mi mamá que estaba de pie llorando. Y las mamás también. Imagínense cuán felices estaban esas mamás. Sus hijos estaban siendo tocados por Dios. Entonces el padre ahí comenzó a cantar, a orar, y ya nos fueron levantando poco a poco. Ya era tardísimo, porque nosotros desvanecidos, sin fuerzas, débiles, no podíamos dejar de llorar. Entonces ya el padre le dice: acérquese a mi mamá, abrace a su hijo. No hombre, cuando mi mamá me abraza, hagan de cuenta que yo era como ese hijo de la foto del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Así me desvanecí en el pecho de mi madre, me abraza. No, pues yo lloré más. Mamá, perdóname. Yo nada más le pedía perdón a mi mamá. Mi mamá me agarra y le dice el padre: ya lléveselo y mañana se lo trae. Empezamos a caminar por la calle. La casa de mi madre estaba a 5 cuadras del templo de donde estábamos reunidos. Pues toda la acera por la calle, callados. Llegamos a la casa y mi madre me dice: ¿quieres cenar? Le digo: mamá, no sé qué me está pasando. Quiero estar solo. ¿Vas a ir mañana? Le dije: mamá, no sé, no entiendo nada. Es que me siento extraño, no sé, yo no comprendo nada. ¿Usted sabía de esto? No, hijo, me voy a ir a dormir. Créanme que cuando yo entré a mi cuarto, me acosté en la cama y eran las 4 de la mañana y yo no me podía dormir. No tenía sueño, estaba tan feliz, sentía un gozo y una presencia de Jesús que no paraba de llorar. Mi hermano dormía en ese cuarto junto a mí. Pues esa noche mi hermano no durmió ahí porque mi mamá escuchaba tanto mi sollozo que le dijo: no lo interrumpas, déjalo. Entonces yo me quedé ahí, me tuve que incorporar y yo decía: es que no entiendo nada. El no saber qué es lo que te ocurre, pero es una cosa tan hermosa y una presencia de Jesús y un abrazo tan fuerte que yo decía: es que esto es real, yo no te conocía. Pues a las 5 de la mañana, ese día yo no dormí, me levanto a bañar, me voy a la tienda, preparo los lonches. Cuando baja mi mamá, me dice: ¿vas a desayunar? No, yo ya desayuné. Oye, pero que debes llevar comida. Aquí la llevo. Mi mamá se quedó sorprendida. Le digo: bueno, mamá, ya van a ser las 9 de la mañana, bye bye, el padre nos espera en el retiro. Imagínate cómo se quedó mi mamá esa mañana. Estaba feliz, no lo podía creer. Y yo iba corriendo por la calle, no me quería perder un solo tema. Entonces me ve entrar el padre: ¿cómo estás? Me abraza, me dice: en esa mesita ahí se quedan todos los alimentos, son de todos. Sí, eso no nos importaba. ¿Dónde me senté el día anterior? Atrás. ¿Dónde estaba ahora? Adelante. No me quería perder nada. Ya no me importaba que fueran ancianos. Ya no me importaba si mis amigos iban o no. Yo quería vivir eso que veía en esos muchachos. Pero yo no entendía nada. Y esa noche el Padre nos prepara y dice: vamos a orar por cada uno de ustedes y vamos a consagrarlos a la Virgen María. Y yo solo obedecía. Yo le decía: pues sí, ¿quién no quiere consagrarse a la Virgen María? Pues todos la amamos, es nuestra mamá. Y el Padre oró y fue tremendo.
Entonces el domingo que terminaba el retiro, créanme, cuando ya terminaba el retiro, todos los jóvenes que fueron a evangelizarnos tenían que retirarse. Y yo me les abrazaba llorando y les decía: llévenme con ustedes, llévenme, me quiero ir con ustedes, ya no me dejen aquí. El padre me decía: muchacho, ¿qué te pasa? Tú tienes que quedarte aquí, ellos deben partir. No, padre, yo me quiero ir con ellos. Dice: ¿te das cuenta? Venías enojado hace 2 días y ahora te quieres ir con ellos. ¿Qué ha pasado en tu vida? Le dije: padre, yo no entiendo nada. Lo único que sé es que yo me quiero ir con ellos. Y mi mamá se moría de la risa. Y me dice el padre: tranquilo, esos muchachos tienen que ir a otra misión, pero van a retornar y se va a formar un grupo de jóvenes. Pues padre, yo me anoto, yo quiero ser parte de esta misión. Estábamos tan entusiasmados, los 12 chicos, seguíamos, los 3 días estábamos ahí, pero nosotros no entendíamos nada. Eso es lo más maravilloso, que sin entender tú crees, sin comprender tú estás ahí, porque era Dios que nos había enamorado, era Dios que se nos había revelado. Entonces es cuando el Padre nos convoca y le decimos: padre, no sabemos qué era lo que el muchacho leía de aquel libro. Y el padre saca la Biblia y dice: el libro que ese joven leía era la Biblia, la palabra de Dios. Sentíamos un gozo tan grande que todos los jóvenes le dijimos: queremos estudiar la Biblia. Dice: sí, porque es el primer don que el Espíritu Santo les ha regalado, el amor a su palabra. Entonces me dice: ve y consíguete una Biblia. Pues yo nunca había tenido una Biblia. Entonces llego corriendo a la casa: mamá, que debo llevar Biblia, dice el padre. ¿Dónde hay Biblias en la casa? Me dice: mira, ves el librero, en la parte de arriba hay 2 de tu papá, bájalas a ver si todavía sirven. No, pues cuando las bajo se desbarataban, todas amarillas, deshojadas, rotas, apolilladas. Y le digo: mamá, solo hay esto. Dice: pues esa, llévasela al padre a ver si está bien la Biblia. Dije: no, ¿cómo se la voy a llevar así? Entonces ya la empasté yo mismo, corté cartón, la pinté, la corté, la reparé, todo. Y dije: ahora sí, era tan gorda como 2 veces mi Biblia, así antigua, gordota, pesada. Y llego al templo con ella y me ve el padre y me dice: ¿qué traes, muchacho? Pues la Biblia. Dice: no, ¿qué es eso? Parece un sarcófago. A ver, déjame verla. Dice: pero ¿de dónde es esta Biblia antiquísima? Las hojas pegadas. Me dice: bueno, es la única que tiene. Sí, padre, era de mi papá y yo la quiero. Está bien, te va a servir. Pues yo veía las otras Biblias de mis compañeros nuevecitas y yo veía la mía así gorda. Cuando le abría el papel tronaba así de lo reseco que estaba. Y me dice el padre: con cuidado, porque si la jalas se desmorona tu Biblia. Pues a las 2 semanas, ¿qué creen? Llego con mi Biblia así que casi se desbarataba y me dice el padre: ya, dame tu Biblia, los muchachos se cooperaron y te regalaron una. No, yo estaba feliz, la besaba y los abrazaba y les decía: gracias. Ahí voy con mi mamá: mira, mamá, me regalaron una Biblia nueva, ahora sí la voy a leer bien. Entonces mi mamá contenta, mi hermano sorprendido. Pero ¿qué tal cuando llegué a la escuela? ¿Quién era yo? ¿A qué pertenecía? ¿Ahora comprenden? Imagínense, yo ya el lunes en la escuela, en el salón de clases, sentado con mis libros y mis útiles. Entraban los maestros y me decían: ¿y usted qué hace aquí? Usted nunca se para clases. Mis compañeros me decían: ¿estás enfermo o qué? No, vengo a estudiar. Era un cambio que yo no había notado. Entonces ahí fue cuando comprendí que tenía que entregar mi Isaac.
Y ahí fue cuando entendí que tenía que renunciar a todo. Entonces fui con el Padre y le dije: Padre, ya no soporto mi vida. Quiero renunciar a esa vida antigua. Pero no solo voy a dejar la federación, voy a dejar las vencidas, voy a dejar el fútbol y voy a dejar el box. Ahora entrego estos 4 Isaac. No quiero saber nada de ellos. Se los entrego a Dios. Renuncio. Sé que estoy a un paso de ser jugador profesional. Ya no me importa. Quiero que sepa que en esta caja, yo traía una caja y traía ahí todos mis diplomas, mi uniforme, camisetas, balones firmadas por jugadores, mis trofeos, mis medallas. Le dije: lo entrego todo, no quiero saber nada de nada. Ahí el Padre comprendió. Entonces el Padre nos empezó a reunir. Y créanme, si ustedes me preguntan, ¿te costó haber dejado esos 4 Isaac? Yo me sentía feliz, liberado, porque Cristo había dado sentido a nuestras vidas. Pero no solo yo hice eso, todos los jóvenes lo hicimos. Teníamos la misma convicción. El Padre nos puso a leer la Biblia un año, un segundo año, y cuando terminamos nos manda a estudiar ya formalmente la Sagrada Escritura. Entonces en la arquidiócesis, en el Instituto Bíblico Católico, ahí todos nos graduamos, todos los jóvenes. Entonces se forma una misión juvenil. Yo todavía no terminaba mis estudios cuando el padre director me llama y me dice: queremos que seas maestro de Biblia. Esta es tu plantilla, estos son tus grupos, vas a empezar a compartir la palabra de Dios. Yo no lo podía creer, decía: pero todavía no termino mis estudios, padre. No importa, es dando como vas a aprender mejor. ¿Y qué creen? A mi mismo grupo con el que yo entré, terminé siendo su maestro. ¿Pueden imaginar eso? Yo era el maestro de mi mismo grupo y nos graduamos juntos. Entonces ahí comenzó toda una aventura, porque el Padre nos mandaba a los hospitales, nos mandaba a las cárceles, nos mandaba a pueblos, a rancherías, a pueblos despoblados, y nos enviaba en equipos a evangelizar. Y fueron como 5 años de estar visitando hospitales, cárceles, predicando en las calles, en las plazas públicas, en retiros, y este sacerdote siempre con nosotros. Fue como un padre que nos guió, nos cuidó, nos impulsó. Entonces se forma una misión de jóvenes que creció a nivel nacional en todo México. Y esa misión se llamó MJMN, Misión Juvenil para la Nueva Evangelización. Y ahí muchísimos de esos jóvenes se hicieron sacerdotes, muchas de las hermanas, de las jóvenes que estaban, se hicieron religiosas, y se formaron 2 institutos de vida consagrada, una de varones, uno de hombres, y todo por haber tenido un encuentro vivo y personal con Jesucristo a través de su divina palabra. Gloria a Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Cristo mismo, la palabra es Cristo mismo, es Jesús. Me despido, pero antes me van a hacer un examen. ¿Me permiten que me hagan un examen? Viene el examen. Si me equivoco, Padre Walter, ¿me ayudas? Mientras el maestro Pepe González descansa un poco. No se escucha, ¿verdad? Habla más ¿Aló? fuerte. ¿Aló? ¿Se escucha? Bueno, antes de hacerle las preguntas, a ver si alguien si puede descansar 30 segunditos. ¿Ahora sí? Entonces me voy para allá. Sí, se puede sentar. Mientras descansa un poquito y puede tomar un poquito de agua el maestro Pepe González, porque tenemos despedidas, invitaciones y algunas cosas más. Quiero hablarles que nosotros tenemos una página web que está aquí apuntada al final del cartel, que es www.luzeltrigal.com. Este evento
como los otros que hemos hecho en 2 años pasados, son grabados, editados y están cargados para que puedan verse en cualquier momento a través de esta página web. Además, nosotros tenemos durante el año algunos encuentros que los vamos a ir anunciando a través de nuestro espacio en Facebook, que está a nombre de Luz el Trigal. Ahí también estamos anunciando, por ejemplo, que esto ha sido transmitido por Radio María y también va a ser reproducido en otras horas por la misma señal. En esta página web nosotros tenemos el librito de abandono, tenemos oraciones, tenemos estos eventos grabados, tenemos artículos de formación y cada martes de 8 a 9 de la noche nos reunimos a enseñar a la gente a rezar el rosario, a aquellas personas que nunca han tomado un rosario en sus manos, a saber en qué manera nos tenemos que dirigir a Dios, qué disposición tenemos que tener, el valor de nuestros sacramentos y la cercanía que tenemos que tener con nuestro Dios. Hay muchos que no saben cómo dar un primer paso para leer la Biblia, como nos ha enseñado aquí el maestro Pepe González, y aquí tenemos tantas preguntas que a veces son tan simples que ni siquiera las hacemos. Ahí tenemos un espacio de reflexión, de oración y de adoración para hablar enfrente del Santísimo, en la capilla del Santísimo de Santa Ana de Calacala, todos los martes de 8 a 9 de la noche, están todos invitados. Bien, ahora sí voy a empezar con el examen. Primera pregunta, ¿cómo puedo ofrecer el Isaac de otra persona? ¿Cómo se puede ofrecer el Isaac de otra persona? Es personal. Nosotros solo podemos interceder, pero la decisión es personal. La conversión es personal. Nosotros, como iglesia, como hermanos, delante de Dios podemos interceder pidiendo la conversión, la sanación, la liberación, pero esa decisión, ¿quién la va a tomar? La persona. Nosotros somos instrumentos que con nuestra oración, ayuno, sacrificio, horas ante el Santísimo, lecturas bíblicas, el rosario, podemos ayudar, pero la decisión la tiene que tomar la persona, tiene que entregar, tiene que sacrificar su Isaac, pero tu oración de madre, tu oración de hermano, tu oración de amigo ayudará a que esa persona tome esa decisión con mayor determinación. Pero eso es personal, pero hay que interceder unos por otros. ¿Cómo debo responder a una hermana separada de la iglesia cuando me dice que debo orar solo a Dios y que debo tirar todas las imágenes y estampas de los santos? Bueno, esta pregunta no viene al tema. Normalmente nuestros hermanos católicos que han emigrado a sectas protestantes, lo primero que les meten en su cabeza es que aborrezcan la Eucaristía. Ya desde ahí está mal, ¿no? Que aborrezcan a la Virgen María, que aborrezcan a los sacerdotes, que no se confiesen, te quitan los sacramentos y la comunión con los santos. ¿Qué se le dice a un hermano separado que pertenece a otra denominación o secta protestante? Si tú no tienes la instrucción de la palabra de Dios en relación a las imágenes y la comunión con los santos, ¿cómo le vas a rebatir? ¿Cómo le vas a convencer? ¿Entienden por qué insisto en que deben leer los 4 evangelios? La Biblia habla de las imágenes, sí. ¿Las imágenes son sagradas? Sí. ¿Y somos idólatras? No. Es como una fotografía de un ser querido. El hecho de que tú conserves en casa o en tu cartera una fotografía de tu madre o de tu esposa o de tus hijos, ¿eso te hace idólatra? No. Pues las imágenes son sacramentales que nos ponen en comunión con nuestra madre,
como el crucifijo, como el agua bendita, como el escapulario, como la Sagrada Familia, o una escultura de San Francisco, de San José, o de Padre Pío, o de cualquier santo. Nosotros no somos idólatras. Nosotros veneramos las imágenes sagradas porque están benditas, son sacramentales. En la Biblia se habla de no adorar ídolos, eso es distinto. ¿Y qué es adorar un ídolo? Pues como hacían en el Antiguo Testamento los egipcios, que adoraban a la vaca, que adoraban al halcón, que adoraban al gato, que adoraban el cocodrilo. O lo que pasa actualmente en la India, que adoran hasta las ratas y le tienen un templo a las ratas. Y adoran los escarabajos y no se comen las reses porque las consideran dioses. Eso sí es idolatría. Y les queman incienso y les hacen oraciones y les hacen altares. Eso sí es idolatría. Eso sí es ir en contra del primer mandamiento de la ley de Dios. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él te postrarás y lo amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, sobre todas las cosas. Pero las imágenes sagradas aparecen en la Biblia. Cuando Moisés, por orden de Dios, construye el tabernáculo, meses atrás le dice: no te harás escultura o imagen alguna como hacen las otras naciones. ¿Cómo hacen qué? Las otras naciones, no como va a ser el pueblo de Dios. Y luego Dios le dice a Moisés: construye un arca de madera de acacia cubierta de oro con 2 querubines. ¿No son imágenes? ¿Y quién la ordenó? Dios Padre. Y luego hace el manto, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo y manda pintar unos ángeles. ¿No son imágenes? Pero el pueblo no adoraba las imágenes. Las imágenes sirven para recordar una realidad espiritual. Como cuando tú ves una foto de tus hijos, ¿qué sientes? Amor, cariño, porque su imagen te lo recuerda. Pero no vayamos tan lejos. Cuando un hermano separado se les acerque, dile: es que tú sí eres un idólatra, porque también traes imágenes. No, no es cierto. Abre tu cartera. Abre tu cartera y saca un billete. ¿Y los billetes tienen imágenes? ¿Sí o no? Entonces dile: dame tu dinero para librarte de la idolatría, porque también cargas imágenes. Como ahí no berrean ni relinchan, ahí sí protegen. ¿Sí o no? Es pura ignorancia. Es pura ignorancia. Entonces que tampoco usen el dinero, ¿verdad? Porque todos los billetes y las monedas no tienen imágenes de nuestros héroes patrios o de presidentes. Y qué bien que eso sí, hasta lo colectan, ¿verdad? ¿Sí o no? Y piden el diezmo. ¿Sí o no piden el diezmo? Y todos los billetes que recaban y monedas tienen imágenes, y ahí sí no protestan. Mira qué curioso. Era también cuando se iba a llegar el año 2000. ¿No andaban diciendo los pastores protestantes que el mundo no llegaría al 2000? Y un pastor protestante, platicando con él, me dice: ¿y usted ya se está preparando para el año 2000? Sí. ¿Cómo? Bueno, no voy tan lejos. ¿Usted tiene casa, verdad? Sí. ¿Y tiene autos? Sí. ¿Y cuenta bancaria? Sí. ¿Y faltan unos días para el año 2000? Sí. ¿Y se va a acabar el mundo? Sí. ¿Me puede dar sus escrituras y las facturas de su carro y su cuenta bancaria? ¿Ya para qué le va a servir, pastor? Se va a acabar el mundo, así que démelo. Se quedó serio. ¿Ve que usted está predicando un evangelio indebido? Si de verdad usted tiene la convicción de que se va a acabar el mundo en el año 2000, ¿por qué no se ha desprendido de su casa y de su auto y de sus cuentas bancarias? ¿Saben qué hizo? Se quedó callado, se dio la vuelta y se fue. Hermanos, es pura ignorancia.
Ellos buscan quitarnos los sacramentos. No lo permitas. No nos pueden arrebatar a nuestra madre. No nos pueden arrebatar la comunión con los santos. Todo eso está en la Biblia, en la palabra de Dios. El problema más grande, les voy a decir cuál es. El problema no son las sectas. El problema no son los pastores protestantes. El problema son ustedes. ¿Saben por qué? Porque el grueso de los católicos son analfabetas bíblicos. Y un católico ignorante, seguro protestante. ¿Quién emigra a una secta? Pues un católico ignorante que no conoce su fe. ¿Y cómo va a madurar y conocer su fe si ni siquiera ha leído el Santo Evangelio? ¿Queda esto claro? El problema no son ellos, somos nosotros que no hemos estudiado, que no hemos leído. A ver, ¿ya leyeron el catecismo de la Iglesia Católica? Si no han leído la Biblia, mucho menos el catecismo. Si no leen la Biblia ni el catecismo, mucho menos los documentos de la iglesia, los documentos conciliares, las encíclicas de los papas, las cartas apostólicas. La iglesia nos da todo en bandeja de plata, nos da la palabra de Dios, nos da el catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II y nos da los documentos conciliares, las encíclicas y las exhortaciones. ¿Y qué católico las lee? Son contados. En casa tenemos todo y lo tenemos para que alargues la mano y lo tomas. No lo toma el católico porque no quiere. Y yo ya me cansé de que nos llamen analfabetas bíblicos. ¿Y por qué insisto en esto? Porque si tú hablas con un musulmán, ellos se saben de memoria el Corán. Y tú hablas con un niño de 13 años, judío, y se sabe de memoria la Torá. Y tú hablas con un adulto católico y no se sabe el Evangelio. Y tanto musulmanes como judíos, como sectas protestantes, nos señalan a los católicos y nos llaman ignorantes de nuestra fe. Y dicen, los católicos no saben en quién creen, porque no leen, no estudian, no se forman, no se documentan. Por eso ayer que les pedí que levantaran la mano delante de Dios, ¿quiénes han leído los 4 evangelios? ¿Cuántos la levantaron? Ni 10 personas. El problema no son ellos, somos nosotros. Pido a Dios y a la Virgen María que este primer retiro, este primer congreso o seminario despierte en ustedes un fervoroso amor por leer la palabra de Dios. Amén. Un capítulo diario. Ayer nos comprometimos para leer los 3 evangelios en 3 meses, 89 capítulos. Adelante. Llevo 25 años esperando una respuesta de Dios. Estoy alejándome de Él. No tengo señal ni respuesta. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Número 1, ve y confiésate. Cuando no hay respuesta de Dios en tanto tiempo, necesitas una confesión de vida, pero una buena confesión. Y ahí el Señor te dará un baño de regeneración espiritual. Después de una buena confesión, ve y comulga. Y luego vete y póstrate ante el Santísimo. Después de adorar el Santísimo, reza un rosario y encontrarás la respuesta. Porque Dios habla, pero necesitas entregarte de esta manera. Amén. ¿Por qué Judas no se abandonó en las manos de Dios? ¿Por qué Judas no se abandonó en las manos de Dios? Porque para Judas era más grande su pecado que la misericordia de Dios. Miren, Pedro y Judas pecaron igual. Si ponemos en una balanza el pecado de San Pedro y el pecado de Judas Iscariotes, pesan igual. Ambos lo negaron, ambos lo traicionaron. ¿Sí o no?
Incluso Pedro hasta tiene más culpa, porque el Señor le dijo: mira, Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. El Señor se lo advirtió, ¿sí o no? ¿Y qué dijo Pedro? Nunca, Señor, con mi vida te defenderé. Y a la hora de la verdad, ¿qué hizo? Yo no lo conozco, yo no sé quién es ese hombre, no es mi maestro. Y cantó el gallo. Pedro lo negó, Pedro lo traicionó. Judas igual. ¿Los 2 se arrepintieron? Sí. Pero atención aquí, no basta el arrepentimiento. Repito, no basta el arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso para alcanzar la conversión. A Judas le dolió lo que hizo, sí. A Pedro le dolió lo que hizo, sí. Pero Pedro se convierte y va a Jesús, porque para Pedro era más grande el amor y la misericordia de Dios que su pecado. Judas no se convirtió, solo se arrepiente, pero no se convierte, porque para él era más grande su pecado que Dios mismo, y pecó de desesperanza y va y se ahorca. ¿Qué pasa? Si Judas, como Pedro, se arrepiente, se convierte y va a Jesús, Jesús lo perdona, y Judas Iscariote formaría parte de los 12 apóstoles, porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar. El único pecado que Dios no te puede perdonar es el que tú no confiesas ni reconoces como tal. ¿Queda esto claro? Pero cuando tú te armas de valor, te arrodillas ante el sacerdote, otro Cristo, y confiesas por rojo o negro que sea tu pecado, Dios te lo perdona. ¿Cuál es el requisito? Que lo aceptes, que lo reconozcas como tal. Y Judas ni lo quiso aceptar, sino que para él era más grande su maldad. No fue a Jesús sacerdote para que le absolviera, y él va y se ahorca, se suicida, se priva de la vida. ¿Queda esto claro? Sigamos el ejemplo de Pedro. ¿Qué se debe hacer cuando hay un divorcio en la familia y tanto los padres como los hijos han perdido la fe en Dios y la fe en una solución? Me están haciendo preguntas fuera del tema totalmente, ¿eh? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace cuando dentro de la familia hay un divorcio y los hijos empiezan a perder la fe? ¿Qué se hace? Pues orar, interceder, evangelizarlos, llevarlos a un retiro. Llegando a México, tengo el 8º congreso para divorciados, separados y vueltos a casar. Qué tremendo, ¿no? Se escuchó esto, porque ahí en la arquidiócesis hay una pastoral para atender a todas estas parejas que viven una situación irregular y que por lo tanto no tienen derecho a la comunión sacramental, pero ellos sufren y ellos quieren enmendar sus vidas. Entonces a todos esos matrimonios, a todas esas parejas las pescamos y se hace una convocatoria a nivel diócesis. Incluso van los padres del tribunal eclesiástico y al todo alrededor se sientan a confesar y a ver las causales. Es bien interesante esta pastoral y no se imaginan cuántas reconciliaciones. Entonces vamos en la búsqueda, hacemos labor de estas situaciones tristes, porque los primeros afectados, ¿quiénes son? Los hijos. Y muchos hijos víctimas de estas separaciones, ¿contra quién arremeten? Contra Dios. Entonces es reunir a la familia y llevarlos a estos congresos. Hay que orar por ellos, hay que interceder, hay que consagrárselos a la Virgen. Se hace toda una labor de intercesión, pero sobre todo de evangelización. Es llevarles el evangelio. No se les juzga, no se les condena, no se les señala, se les acoge, se les abraza, y ahí van muchos incluso molestos y ahí encuentran a Cristo.
Imagínense, ya es el 8º congreso. Y cada vez el lugar es más grande que este y se llena. Van miles. Porque están buscando a Dios, porque lo perdieron, lo han encontrado, pero quieren ordenar sus vidas de acuerdo al plan de Dios. Y sé que son situaciones difíciles. El primer paso es no juzgarles, porque Dios no juzga a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Todos somos pecadores. ¿Todos somos pecadores? Sí. Entonces es ayudar a esos hermanos, y la clave nos la da Padre Pío. Y mismo Padre Pío dice: todas las almas que yo logré al camino de Dios para que se enmendaran, lo hice por medio de la Virgen María rezando el Santo Rosario. Contra el rosario las fuerzas del mal no pueden, porque es ahí donde nuestra Madre Inmaculada, con su pie inmaculado, aplasta la cabeza del dragón infernal. Amén. Así que la Virgen quiere, sí, un aplauso al rosario, un aplauso al rosario, a nuestra Madre. La Virgen María quiere que vuelva a brillar el rosario en nuestras manos. Es el arma poderosa con la que atamos y vencemos. El libro de Apocalipsis nos muestra a San Miguel Arcángel con una cadena atando a Lucifer, y esa cadena es el Santo Rosario. Así que hay que interceder con el rosario en la mano. Amén.